El papá de mi hija me daba $200 por semana, pero se me hacía poco, así que lo demandé. Perdí y ahora solo me da 60 semanales. Le pedí que volviera a darnos 200 y no quiere. Los viernes siempre olían a falsa tranquilidad. Ese billete de $200 que Julio me entregaba con una puntualidad exasperante era como un parche curita sobre una herida que nunca cerraba. Lo tomaba con una sonrisa tensa, fingiendo gratitud, mientras por dentro hervía. $200. Para él, seguramente, era el precio barato de su conciencia limpia, la cuota que pagaba para seguir viviendo su vida despreocupada de soltero sin remordimientos. Para mí, era el recordatorio semanal de que mi vida, y la de Luna, estaban tasadas en una cantidad que no nos alcanzaba ni para respirar. Yo lo veía llegar, siempre impecable en su camisa de oficina, con el olor de su colonia barata que me daba náuseas. Bajaba del auto que, notaba, había lavado recientemente. Gastaba dinero en lavar el auto mientras su hija y yo nos apretábamos en un apartamento que cada vez sentía más pequeño. Eso era lo que yo llamaba prioridades torcidas. Él creía que con ese gesto, con ese billete, cumplía con su deber. Pero un padre, un hombre de verdad, no cumple con un deber. Se desvive. Se parte en dos. Y Julio nunca se partió por nadie, mucho menos por nosotras. Todo el mundo cree que $200 a la semana es una fortuna. Les invito a que vivan un mes en mi piel. ¿Saben lo que cuesta mantener a una niña de 7 años? Luna no es un lujo, es una persona. Necesita ropa que no le quede pequeña en 2 meses, zapatos que no le destruyan los pies, comida que no sea pura azúcar y conservantes. Quiere ir a cumpleaños de sus amiguitas y llevar un regalo decente, no la porquería más barata de la tienda. Quiere, Dios no lo permita, tomar clases de ballet. ¿Y yo? ¿Yo qué? ¿Debo vestirme con harapos y alimentarme solo de aire para que a él no le falte nada? Mi sacrificio es invisible. Mi carrera se truncó cuando nació Luna, mis sueños se pospusieron indefinidamente. ¿Y su recompensa? Un billete de $200 y la sonrisa condescendiente de un hombre que cree que con eso salda su deuda eterna. Recuerdo las noches, después de que Luna se dormía, sacaba la calculadora y sumaba, restaba, multiplicaba. Los $800 al mes se esfumaban como humo. Alquiler, luz, agua, internet del colegio, comida, transporte, siempre quedaba en rojo. Siempre. Y yo miraba las fotos de Julio en redes sociales, cenando en restaurantes bonitos, yendo de viaje con sus amigos. ¿Eso era justo? ¿Que él viviera su vida de soltero próspero mientras nosotras apenas sobrevivíamos con su generosa contribución? No, no era justo. Era un insulto disfrazado de manutención. La gota que colmó el vaso fue el cumpleaños de Luna. Le prometí que tendría una fiesta en el parque, con sus amigas, un pastel, globos. Julio dijo que aportaría lo de siempre. Los $200 de esa semana se fueron en el pastel y los adornos. Yo tuve que poner de mi propio y ya de por sí escaso dinero para los refrescos, los platos, las bolsitas de dulces. Él llegó a la fiesta, se sacó fotos sonriendo con Luna en brazos, se fue temprano porque tenía cosas que hacer. Esa noche, limpiando los restos de la fiesta, con las manos pegajosas de glucosa y el corazón hinchado de rabia, supe que no podía seguir así. Yo no estaba pidiendo un lujo. Estaba exigiendo justicia. Y si él no quería dárnosla voluntariamente, tendría que obligarlo. La idea de demandarlo empezó como un susurro en la parte más oscura de mi mente, esa que conoce la verdadera textura del resentimiento. Al principio la rechacé. Es el padre de mi hija, me decía. Pero luego miraba a Luna, tan inocente, tan merecedora de todo lo mejor, y veía cómo sus pequeños deseos chocaban contra el muro infranqueable de mi cuenta bancaria. ¿Era justo para ella? No. Yo no podía permitir que la hija de ambos creciera con menos, simplemente porque su padre era un miserable que no entendía el verdadero significado de la palabra proveer. Investigué en Internet. Foros de madres solteras, grupos de Facebook. Todas las historias eran iguales, ellas luchando, ellos evadiendo. Leí sobre cómo los jueces, conscientes de la disparidad económica, a menudo aumentaban la pensión. Me llené de argumentos. No era avaricia, era equidad. Julio ganaba bien, lo sabía. Tenía un trabajo estable en una empresa de logística, llevaba el mismo auto por años sin problemas mayores, siempre tenía dinero para sus hobbies. ¿Por qué Luna y yo teníamos que ser la partida presupuestaria que él recortaba? Se lo mencioné una vez, casualmente, cuando vino a buscar a Luna un sábado. Julio, con la inflación, los $200 no rinden como antes. Luna necesita cosas. Él me miró con esa calma que me enloquece, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. El acuerdo fueron 200, el ARA. Es lo que puedo dar. Administra mejor, como si vivir con lo justo fuera un juego de estrategia financiera. Esa frase, administra mejor,
selló su destino. Era la prueba de que no le importaba, de que no veía nuestra lucha. Él solo quería tranquilidad a bajo costo. Contraté a un abogado. Un tal señor Robles, que en la consulta inicial me aseguró que tenía un caso sólido. Me hizo sentir poderosa, escuchada. Por fin alguien entendía que yo no era una mujer amargada, sino una madre guerrera que luchaba por el bienestar de su hija. Presentamos los papeles. Cuando el alguacil se los entregó a Julio, me llamó furioso. ¿Estás loca, Elara? ¿Una demanda? ¿Después de todo lo que te doy? Su voz era un latigazo, pero yo me armé de la certeza de mi causa. No es todo lo que das, Julio. Es todo lo poco que das. Y ya no es suficiente. Colgué sintiéndome como una justiciera. Creí, de verdad, que el juez vería mi sacrificio, vería los ojos de Luna en una foto, y le ordenaría a Julio que compartiera su prosperidad. Era lo moralmente correcto. El día de la corte fue una humillación programada. Yo llegué con mi mejor ropa, la que me hacía ver seria y responsable, con una carpeta llena de recibos y fotos de Luna. Julio llegó con un traje que no sabía que tenía. Iba acompañado de un abogado que parecía salido de un anuncio de televisión, tranquilo, con una sonrisa casi imperceptible. Yo solo tenía al señor Robles, que de repente parecía mucho menos seguro. Todo salió mal desde el principio. El juez, un hombre mayor con cara de haberlo visto todo, no quería oír sobre injusticias sentimentales. Quería números. Julio presentó sus talones de pago, sus estados de cuenta, un presupuesto detallado de sus gastos. Mostró, con una claridad aterradora, que después de pagar sus impuestos, su alquiler, su comida y sus propios gastos básicos, los $200 que me daba eran, cito al juez, una contribución acorde e incluso generosa para sus ingresos. Mi turno fue un desastre. Hablé de las clases de ballet, de los zapatos que le quedaban pequeños, de lo caro que era el queso. El juez me interrumpió. Señorita, la manutención es para cubrir necesidades básicas. Las actividades extracurriculares son deseables, pero no obligatorias para el padre si exceden su capacidad de pago. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Estaba diciendo que Luna no merecía ballet? ¿Qué debía conformarse con lo básico? Julio, desde su mesa, ni siquiera me miraba. Parecía aburrido. Luego vino el golpe final. Mi abogado, en un intento desesperado, argumentó que yo había renunciado a mi carrera para cuidar de Luna. El juez preguntó, ¿y qué ha hecho la madre para reinsertarse en el mercado laboral ahora que la niña está en edad escolar? Me quedé muda. ¿Trabajar? ¿A qué trabajo? ¿Quién me iba a contratar después de años fuera del sistema? Era otra prueba de que el sistema estaba hecho para machacar a las mujeres como yo. El fallo fue rápido y despiadado. El juez, basándose en la evidencia real de los ingresos y gastos del demandado, no solo rechazó mi petición de aumento, sino que revisó la pensión a la baja. Estableció que, según las tablas oficiales, lo que correspondía eran $60 semanales. 60. La sentencia resonó en la sala como un disparo. Yo había ido por más pan, y me habían quitado hasta las migajas. Salir de esa sala de audiencias fue como caminar por algodón envenenado. Cada paso me costaba un mundo. Recuerdo la mirada de Julio cuando nos cruzamos en el pasillo. No era de triunfo, no. Era algo peor, era de lástima. Una lástima fría y distante. Es la ley, Elara, dijo, con una voz tan plana que quería arañarle la cara. A partir de la próxima semana, será lo que el juez dictaminó. No pude responder. Tenía un nudo de rabia y vergüenza tan grande en la garganta que creí que me asfixiaría. La primera semana que recibí los $60 fue un duelo. Julio me lo entregó en un sobre, con una precisión de contable malvado. Ni siquiera eran billetes, era un cheque. Sentí el papel frío entre mis dedos y supe que era un certificado de mi derrota, de su victoria pírrica sobre el bienestar de su propia hija. Esa noche, sentada en el suelo de la cocina, rompí el cheque en pedazos diminutos. Luego, con lágrimas de furia, lo reconstruí con cinta adhesiva porque, al final, ni siquiera podía permitirme el lujo del orgullo. Necesitaba ese dinero. Tuve que sentarme con Luna y explicarle, con las palabras menos dolorosas que pude encontrar, que las clases de ballet se tenían que suspender. Su carita se descompuso. ¿Por qué, mami? ¿Es porque papá ya no quiere pagarlas? La pregunta, inocente y certera como un dardo, me atravesó el corazón. No, cariño, es que las cosas están un poco difíciles. Mentira. No eran las cosas. Era Julio. Era su terquedad, su falta de corazón, su deseo de verme sufrir. Había usado la ley como un arma para castigarme por haber osado desafiar su mezquina autoridad. Lo llamé, no puedo negarlo. Lo llamé suplicante. Julio, por favor. Esto no es por mí, es por Luna. Los $60 no alcanzan para nada.
¿Podrías, por favor, volver a darnos los 200? Te lo pido por ella. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se extendió como un abismo. Luego, su voz, clara y firme: Elara, hubo una sentencia judicial. Yo me atengo a lo que la ley determina. Son $60. Aprende a vivir con ello. Y colgó. Aprende a vivir con ello. Esa frase se convirtió en mi epitafio. Él no veía a su hija sufriendo, veía un principio legal que defender. Había intercambiado su humanidad por un fallo de un juez. Ahora los viernes huelen a derrota y a billete de $60. Julio ha convertido su puntualidad en una tortura. Cada entrega es un recordatorio de su poder y de mi impotencia. Me mira al darme el cheque, y yo sostengo su mirada, intentando transmitirle todo mi desprecio, pero sé que él solo ve a una mujer amargada. Él se ha construido su narrativa, él es el ciudadano cumplidor, el padre responsable que sigue las reglas. Y yo soy la exconflictiva que no sabe agradecer lo que tiene. He tenido que recortar todo. La compra semanal es ahora un ejercicio de ansiedad, calculando cada centavo. La ropa de Luna viene casi toda de segunda mano. He cancelado el cable, uso el wifi del vecino cuando puedo, y he aprendido a preparar sopas con lo que sobra. Es una vida de constante ajuste, de pequeñas humillaciones diarias. Y cada una de ellas lleva la firma de Julio. Él podría acabar con esto mañana mismo. Con un gesto, con un «está bien, te doy los 200». Pero no lo hará. Porque esto ya no va del dinero. Va de ganar. A veces, en mis momentos más oscuros, pienso que quizás el juez tenía razón en una cosa. Quizás debería buscar un trabajo. Pero, ¿quién cuidaría de Luna después del colegio? ¿Cómo compaginaría horarios? Es imposible. Y además, ¿por qué debería yo cargar con esa responsabilidad adicional cuando él tiene la solución en sus manos? Es su obligación moral, más allá de cualquier ley, asegurarse de que su hija no pase necesidades. Él está fallando. Él es el malo de esta historia. Mi familia me dice que baje la cabeza, que acepte la situación. No entienden. Aceptar sería darle la razón. Sería admitir que él tenía derecho a recortar nuestra vida, a negarle oportunidades a Luna. Nunca lo haré. Mientras respire, sabré que esto es su culpa. Su venganza pequeña y miserable por haberlo llevado a un tribunal. Él puede quedarse con su dinero y su justicia barata. Yo me quedo con la verdad, aunque sea una verdad que duele más que el hambre. La verdad de que el padre de mi hija eligió castigarnos a ambas, solo para probar un punto. Y ese punto, sea el que sea, no vale las lágrimas de una niña de 7 años. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para reescribir la realidad es, cuanto menos, notable. Cometes un error estratégico garrafal al desafiar un acuerdo que te beneficiaba y, cuando las consecuencias de tu propia acción te estallan en la cara, te proclamas víctima. Los $200 eran un acuerdo extrajudicial generoso. Tú, movida por la avaricia y una envidia mal disimulada hacia su estilo de vida, lo llevaste a un tribunal donde las cosas se miden con números, no con emociones. El juez no le dio la razón a él, te la quitó a ti porque tu caso no tenía sustento legal. Eres el arquitecto de tu propia miseria y, sin embargo, insistes en culpar al albañil que solo siguió los planos que tú misma dibujaste. Respuesta de la app. ¿Error estratégico? Era una necesidad. Ustedes no entienden que lo generoso es subjetivo. Para él, $200 era nada. Para nosotras, era sobrevivir. Yo no podía seguir sobreviviendo, merecíamos vivir. El juez no vio más allá de sus papeles fríos, no vio el sacrificio diario, las noches en vela, la soledad. Él solo siguió la ley, una ley hecha por y para hombres como Julio. Mi error fue creer que la justicia era justa. Usuario, Anónimo 2. Lo más trágico de todo esto no es tu situación financiera, sino el daño emocional que le estás causando a tu hija. Usas a Luna como un escudo humano para justificar tu avaricia. Es por ella, es tu mantra, pero cada una de tus acciones demuestra lo contrario. La arrastraste a un conflicto legal con su padre, le quitaste sus actividades porque no puedes administrar un presupuesto, aún con $200 semanales libres, que muchas familias enteras desearían, y ahora la educas en el resentimiento hacia su propio padre. Estás criando a una niña para que vea el mundo como un lugar de deudas y victimismo, y eso es una herencia mucho más pobre que cualquier cantidad de dinero. Respuesta de la app. ¿Yo la estoy dañando? Él la está dañando al privarla de una infancia digna. ¿Cree que me gusta decirle que no puede hacer ballet? O ver su cara de decepción. Ella sabe que las cosas cambiaron después de la demanda. Ella es inteligente. Yo no le inculco resentimiento, ella vive la realidad que su padre ha elegido para nosotros. Si él no quiere ser el villano de esta historia, que deje de actuar como uno.
La única herencia pobre aquí es la de un padre que prioriza su orgullo sobre la sonrisa de su hija. Usuario anónimo 3. Analicemos tu lógica. Tú demandas. Tú pierdes. Las consecuencias son negativas para ti. Y tu conclusión es que Julio es un monstruo. ¿En qué momento te detienes a considerar que quizás, solo quizás, el error inicial fue tuyo? Él se limitó a defender lo que era un acuerdo legalmente sólido. Que el juez redujera la pensión indica, claramente, que lo que él daba era más de lo que la ley exigía. En lugar de agradecer los años en que recibiste más de lo debido, lo demandaste y perdiste el privilegio. La justicia poética existe, y acaba de darte una bofetada de realidad. Respuesta de la AP. No fue un privilegio, era su obligación. Agradecer que cumpliera con lo mínimo que su conciencia le permitía. Él no se defendió, él contraatacó con saña. Pudo haberse conformado con que el juez negara el aumento, pero no, quiso asegurarse de herir, de castigar. Esa reducción no fue justicia poética, fue su venganza premeditada. Él usó el sistema para golpearme más fuerte, y el sistema se lo permitió. Eso no lo hace correcto, lo hace despreciable. Usuario anónimo 4. Administra mejor. Esa frase te dolió tanto porque es la verdad que no quieres escuchar. En lugar de planificar, de buscar formas de generar ingresos complementarios ahora que tu hija está en edad escolar, invertiste todo tu tiempo y energía, y los ahorros que dices no tener, en una batalla legal perdida de antemano. La verdadera víctima es Luna, atrapada en medio de la guerra de ego de sus padres. Pero al menos Julio parece estar protegiendo su estabilidad financiera y emocional al no ceder a tus chantajes. Si cediera, solo estaría enseñándole a su hija que los berrinches legales funcionan. Respuesta de la AP. ¿Chantaje? ¿Berrinche? Estoy luchando por la calidad de vida de mi hija. ¿Por qué la solución siempre recae en mí? ¿Por qué yo debo buscar 3 trabajos mientras él vive cómodamente con uno? ¿Eso es justo? Él no está protegiendo nada, excepto su ego. Si cediera, no estaría enseñando sobre berrinches, estaría enseñando sobre empatía, sobre responsabilidad paternal real. Pero parece que para algunos, la empatía es sinónimo de debilidad. Actualización 1. Han pasado 6 semanas desde la sentencia. 6 viernes recibiendo ese cheque de $60 que se siente como un insulto materializado. Cada vez que lo veo acercarse, siento una punzada de ácido en el estómago. Hoy fue distinto. Llegó con Luna, la había recogido del colegio para llevarla a un chequeo médico rutinario. Vi cómo bajaba del auto de él, riendo, con una pequeña bolsa de dulces en la mano. Me los compró papá, dijo, feliz. Esa bolsa de dulces, esos $2 que él gastó sin pensarlo, me parecieron una burla directa. Podía permitirse esos lujos superfluos para comprar su afecto, pero no podía darnos a nosotras lo necesario. Mientras Luna corría a su habitación, me enfrenté a él en la puerta. ¿En serio, Julio? ¿Dulces? ¿Con lo que estamos pasando, y tú le compras dulces? Él suspiró, con esa expresión de fastidio que me hace sentir como una molestia. Elara, son unos caramelos. No dramatices. Le mostré el cheque arrugado en mi mano. Esto no alcanza. Luna necesita zapatos nuevos, los que tiene le están haciendo ampollas. ¿Qué quieres que haga? Que vaya al colegio con los pies sangrando. Lo miré, desafiante, esperando un atisbo de compasión, de humanidad. Su respuesta me heló la sangre. Los zapatos son una necesidad básica. Si los $60 no te alcanzan, usa el dinero de los dulces para eso. Se rió, un sonido seco y carente de humor. Oh, espera, que los dulces los compré yo. Bueno, supongo que tendrás que priorizar. No podía creerlo. Estaba siendo sarcástico. Estaba disfrutando de esto. Julio, por favor, le dije, y mi voz sonó quebrada, lo cual odié. Solo esta vez. Ayúdame con los zapatos. Son caros. Él negó con la cabeza, su mirada era de piedra. La sentencia es clara. Son $60. Si necesitas más, busca un trabajo de medio tiempo. Luna ya tiene 7 años, no necesitas estar pegada a ella las 24 horas. Giró sobre sus talones y se fue, dejándome plantada en el marco de la puerta, con el cheque inútil apretado en mi puño y la sensación de que había perdido hasta la última brizna de dignidad. Esa noche, revisando los comentarios aquí, vi que la gente como usuario anónimo 4 está de su lado. Creen que administrar mejor es la solución. ¿Cómo se administra lo que no existe? ¿Cómo se prioriza cuando todo es una prioridad? Cancelé la suscripción a la revista educativa que le gustaba a Luna. Vendí mi tablet vieja por una miseria en una página de compra-venta. Son parches. Soluciones desesperadas para un problema que él podría resolver con un gesto. Lo más doloroso es que Luna me preguntó hoy si papá se había enojado con nosotros, porque ya no vamos a pasear los sábados como antes.
Tuve que mentirle. Le dije que papá estaba muy ocupado. No pude decirle que su padre prefiere ahorrar esos $40 que costaría una salida al cine antes que verla sonreír. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 5. La desconexión entre tus acciones y tu percepción es clínica. Te enfurece que él le compre dulces, un detalle pequeño y amoroso de padre a hija, porque lo interpretas como un acto de guerra contra ti. Él no te está robando el afecto de Luna, está siendo su padre. Tú, en cambio, estás tan obsesionada con tu narrativa de víctima que conviertes un gesto inocente en una afrenta. Y lo de los zapatos. ¿De verdad esperabas que, tras humillarlo legalmente, él iba a llegar con un cheque extra y una sonrisa? Tú creaste esta dinámica adversarial. Ahora vives en ella. Respuesta de la app. No es un detalle amoroso, es un recordatorio. Es él diciendo, mira, si tengo dinero, pero decido dárselo a ella en caramelos en lugar de a ti para lo importante. Es cinismo puro. Y sí, después de todo, es el padre de Luna. ¿No se supone que su bienestar debería estar por encima de nuestro conflicto? Su orgullo es tan grande que prefiere ver a su hija con los pies lastimados que darme la razón. Eso no es ser padre, es ser un niño grande con un chequequera. Usuario Anónimo 6. Hay una palabra para lo que estás haciendo, alienación parental. Le estás diciendo a tu hija, de manera indirecta pero constante, que su padre es el malo porque no te da más dinero. Estás usando a esa niña como un arma y como un instrumento de extorsión emocional. Julio tiene razón en no ceder. Ceder sería validar tu comportamiento tóxico y darle a Luna el mensaje de que está bien manipular a las personas con lástima. Él, al menos, está intentando mantener una relación normal con su hija a pesar de tu amargura. Respuesta de la app. ¿Alienación parental? Eso es una barbaridad. Yo nunca le he dicho, tu papá es malo. Ella lo vive. Ella ve que no tenemos lo que teníamos. Ella siente la tensión. Yo le digo que está ocupado para protegerla, para no envenenarla con la verdad, que su padre es un hombre mezquino. Si él quisiera una relación normal, proveería normalmente. Lo que él quiere es una relación de fines de semana con dulces, sin la responsabilidad de verdad. Eso no es ser padre, es ser un tío divertido. Usuario, Anónimo 7. Vamos a hacer matemáticas simples. $60 a la semana son 240 al mes. Tú mencionas que tuviste que vender tu tablet. Eso indica que, antes de la demanda, tenías bienes. ¿Qué hiciste con el excedente cuando recibías 800 al mes? ¿Lo ahorraste? ¿O lo gastaste asumiendo que el pozo nunca se secaría? Tu historia apesta a una mala gestión financiera crónica. En lugar de culpar a Julio, deberías sentarte con un papel y un lápiz y aprender a hacer un presupuesto realista. La solución no está en su billetera, está en tu incapacidad para planificar. Respuesta de la app. ¿Excedente? ¿De qué habla? ¿Cree que $800 al mes es una fortuna? Después del alquiler, servicios, comida y transporte para dos, no sobra nada. Nada. La tablet era vieja, un regalo de hace años, y la vendí por $50 que ya se fueron en comida. No es falta de planificación, es falta de ingresos. Punto. Ustedes viven en una nube de pedos donde el dinero se estira mágicamente. En el mundo real, los números son crudos. Actualización final. El evento que lo cambió todo, el que selló para siempre mi convicción de que soy la única persona en esta historia que ve las cosas con claridad, ocurrió ayer. Luna volvió del colegio con una nota de la enfermera. Se quejaba de que no veía bien la pizarra. Necesitaba un examen de la vista. Urgentemente. Mi corazón se detuvo. Fui a la óptica más cercana y la consulta más los lentes más baratos superaban los $150. Los $60 de esa semana ya tenían dueño, la luz y el agua. El pánico se apoderó de mí. No tenía a quién más recurrir. Con el orgullo hecho trizas, marqué el número de Julio. Se lo expliqué, con la voz temblando, suplicando. Son sus ojos, Julio. No es un capricho. No puedo permitírmelo. Hubo un silencio. Luego, dijo, dime a qué óptica vas. Yo iré y pagaré la consulta y los lentes directamente. No dijo, te ayudo, dijo, yo pagaré directamente. Quería asegurarse de que no vería un centavo de ese dinero. Quería el control total. Acepté, porque no tenía opción. Media hora después, él llegó a la óptica. Yo ya estaba allí con Luna. La vio, la abrazó, y le dijo con una voz calmada que no usaba conmigo desde hacía años, no te preocupes, cielito, papá se encarga de todo. Mientras llenaba los papeles y pagaba con su tarjeta de crédito sin pestañear, yo me sentaba en una silla de plástico, sintiéndome como una mendiga. Una empleada. La niñera pobre a la que se le paga con migajas. Cuando todo terminó y Luna estaba probándose sus nuevos lentes rosados, feliz y aliviada,
Julio se acercó a mí. Luna estaba distraída, mirando su propio reflejo. Él se inclinó y, con una voz tan baja que solo yo podía oírla, pero cargada de un desprecio infinito, dijo: «Esto es lo que querías cuando fuiste al juzgado, Elara. Tienes tu independencia. Tienes tu sentencia. Disfruta de tu victoria». Sus palabras me atravesaron como cuchillos de hielo. No había preocupación en su voz. No había compasión. Solo el regodeo frío de quien ha ganado una guerra que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. En ese momento, mirando a Luna sonreír con sus nuevos lentes, pagados por él como un acto de caridad forzosa, supe la verdad absoluta. Esto nunca fue sobre el dinero para él. Fue sobre el poder. Fue sobre enseñarme mi lugar. Sobre demostrarme que él tiene el control final sobre el bienestar de nuestra hija, y que yo soy solo un obstáculo en su camino. Él compró los lentes, pero lo que realmente adquirió fue la confirmación de que puede pisotearme cuando quiera. Ahora, de vuelta en casa, miro el cheque de $60 de esta semana sobre la mesa de la cocina. Es verde y frío. Es mi trofeo por haber luchado por lo correcto. Es el recordatorio de que en un mundo de hombres como Julio, la justicia es un lujo que las mujeres como yo no podemos permitirnos. Y lo peor es que Luna, con sus nuevos y perfectos lentes, aún no puede ver el monstruo en el que su padre se ha convertido. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 8. Esta actualización es el epítome de tu narrativa retorcida. Julio hace exactamente lo que un padre responsable haría. Asegura que su hija tenga una necesidad médica cubierta, pagándola de su propio bolsillo para evitar que malgastes el dinero. Y tú lo conviertes en un acto de maldad y control. Pagó directamente. Por supuesto que lo hizo, después de que demostraste con tu demanda que no eres de fiar con las finanzas. Él se está asegurando de que el dinero vaya a los lentes de su hija, no a tus caprichos. Tu interpretación de sus palabras como regodeo dice más sobre tu paranoia que sobre sus intenciones. Respuesta de la app. Usted no estaba allí. No escuchó el tono de su voz. No era de un padre preocupado, era de un verdugo satisfecho. Él no lo hizo por Luna, lo hizo para mí. Para darme ese mensaje. Para clavarme la espada y retorcerla. Si de verdad le importara solo Luna, lo habría hecho en silencio, sin el comentario final. Pero no, necesitaba esa última puñalada. Eso le delata. A ustedes les encanta creer que es un santo, pero los santos no disfrutan del dolor ajeno. Usuario, Anónimo 9. El colmo de la ironía. Tu hija finalmente puede ver con claridad, pero tú te niegas rotundamente a hacerlo. Él no es un monstruo. Un monstruo habría dicho, que se jodan, son $60, resuélvanlo. Él, actuó. Solucionó el problema. Tú, en cambio, no aportaste nada más que veneno y dramatismo. Estás tan enredada en tu laberinto de resentimiento que incluso cuando el villano de tu historia actúa con rectitud, lo pintas como un acto de maldad suprema. Busca ayuda profesional. De verdad. Respuesta de la app. Él no solucionó el problema, lo enmarcó. Ahora, cada vez que Luna se ponga esos lentes, será un recordatorio de que su papá nos salvó de una crisis que él mismo ayudó a crear. Él es el fuego y el bombero. Y yo soy la bruja loca que se queja de que la queman. Él no es recto, es un manipulador maestro. Y ustedes, todos, se tragan su actuación. La ayuda profesional la necesita él, para aprender a tener un ápice de empatía real. Usuario, Anónimo 10. Hay un patrón aquí, tú provocas una crisis, la demanda. La crisis genera una consecuencia negativa, pensión reducida. La consecuencia negativa crea una necesidad, los lentes. La necesidad es suplida por la persona a la que atacaste, Julio paga los lentes. Y tu conclusión final es, miren qué malvado es él. Has creado un circuito cerrado de miseria donde te alimentas de tu propia toxicidad. Luna es la única que sale perdiendo aquí, atrapada en el fuego cruzado de tu guerra privada contra la realidad. Respuesta de la app. El patrón que usted no ve es este, él tiene el poder. Yo me rebelo. Él usa su poder para aplastarme. Ustedes culpan a la que se rebeló. Es el cuento de siempre. Yo no me alimento de toxicidad, me ahogo en la que él genera. Y Luna sí pierde, pero no por fuego cruzado, sino porque su padre ha elegido deliberadamente un camino que nos perjudica a ambas, solo para probar que puede hacerlo. Esa es la única realidad que importa.